Todo el mundo sabe que Venezuela es una dictadura abierta, con un dictadorzuelo fracasado en todas las dinámicas que cabe hacer política. Fracasado en términos económicos, fracasado en términos sociales, lo que ha hecho con el país devastador, con la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria que conoce la región. Estas fueron las palabras del secretario saliente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dentro del marco de la presentación del cuarto informe del panel de expertos independientes de la OEA sobre Venezuela. Para Almagro, el régimen de Maduro carece por completo de legitimidad. A su juicio, ni siquiera sus aliados más cercanos se atreven a defenderlo como una estructura institucional válida, mucho menos respetable. Hoy el régimen bolivariano es un régimen absolutamente deslegitimado y no hay nadie, ni los mejores amigos que tienen, que puedan decir que eso amerita algún tipo de normalidad institucional. Nada, para nada. El compromiso de Luis Almagro hacia Venezuela es claro. Una vez más ha recordado los múltiples momentos en que tuvo que lidiar con las distintas circunstancias que el proceso venezolano ha representado en sus diferentes etapas. Hoy todo el mundo sabe que Venezuela es una dictadura y a mí me ha tocado enfrentar todo un proceso que ha llevado a veces a tratar de normalizar las relaciones con el régimen, a veces tratar de normalizar al régimen, a veces tratar de relegitimarlo, a veces tratar de esconder las violaciones sistemáticas de derechos humanos, a veces los procesos que significaban un acercamiento. Almagro insistió en una diplomacia efectiva para que Venezuela recupere su libertad. Ese ha sido nuestro trabajo y lo continuaremos, porque queremos obviamente que la política, la diplomacia den los resultados que merece el pueblo venezolano. Libertad, democracia y todas las garantías fundamentales. En cuanto al informe en sí, vale recordar que el panel de expertos internacionales independientes de la OEA fue creado el 14 de septiembre del 2017 por el secretario Luis Almagro. En este cuarto informe, que documenta lo que llaman la fase más grave y sofisticada de represión política en Venezuela, la fase posterior a las elecciones de julio del 2024 fue lo que se examinó. El reporte, titulado "De la detención a la tortura y la desaparición, la consolidación del terror del Estado en Venezuela", denuncia un sistema autoritario sostenido por el miedo y por la violencia. Joana Fribet, ex asistente del fiscal en la Corte Penal Internacional y miembro de este panel, alertó de una represión centralizada. Más de una década después de que las primeras protestas estallasen en 2014, Venezuela ahora ha alcanzado la fase más grave de represión en toda su historia. El panel concluye que Venezuela ahora se ha consolidado en una dictadura. Por un lado, lo que hemos visto es represión centralizada del Poder Judicial, audiencias masivas de todos los oponentes políticos y personas que el régimen considera que impide su agenda. Y por otro lado, aquellos que no son llevados al Poder Judicial son sujetos a detenciones arbitrarias. Y lo que hemos visto, infortunadamente, es el surgimiento de desapariciones masivas en Venezuela. El panel ha confirmado 27 casos de individuos que han sido desaparecidos, removidos de la protección legal por completo. Nadie sabe dónde están. Joana Fribet, miembro de este panel, destacó también el miedo que se ha instalado dentro de los venezolanos. Lo que hemos visto también tiene un amplio espectro. No solamente están tras los oponentes políticos, sino que en esta ocasión se expande durante el curso de las elecciones. Gente que monitorea las elecciones, observadores, se expandió a los funcionarios electorales, a las comunidades marginalizadas, a los niños. Lo que hemos visto
es que hemos visto invasiones de hogares, retenes, el despliegue formal de miembros de los colectivos para ayudar a esta represión. Hemos visto vigilancia digital adscrita al gobierno para alentar y forzar a los ciudadanos a reportarse unos a otros. Y de manera muy alarmante hemos visto la expansión de la represión más allá de las fronteras de Venezuela para atacar a aquellos quienes han sido exiliados de manera forzosa a escapar de la represión. Para explicar qué tan serio es esto, hoy habíamos invitado un número de víctimas para que viniesen a hablar acerca de lo que sucedió y nadie quería venir a hablar debido al miedo a la represión. Para conversar sobre todo lo que ocurría en la mañana de hoy en la OEA está con nosotros en el estudio Rodrigo Diamante. Ya saben que Rodrigo fue preso político venezolano, que es presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, pero sobre todo Rodrigo está aquí porque ha sido el secretario de este panel de expertos y sobre todo esto queremos hablar. Rodrigo, bienvenido, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, Idane, gracias por la invitación. A ver, yo quiero comenzar precisamente por el final de lo que decía la señora Fribet, porque me llamó muchísimo la atención. ¿Las víctimas no vinieron por miedo? Sí, bueno, es una situación bastante difícil para nosotros, que tenemos ya casi 7 años haciendo estas audiencias en la Organización de Estados Americanos, donde han venido más de 30 víctimas a dar sus testimonios. Que han contado los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela en el 2014. De hecho, el año pasado lo hicimos. El año pasado. Este es el cuarto informe que presenta y en cada presentación ante la OEA se escuchan los testimonios de las víctimas porque también es una oportunidad para que ellos cuenten las torturas que sufrieron o las pérdidas de sus familiares en manos de la dictadura mientras protestaban. Y en esta oportunidad, por varias razones. Primero, nos costó mucho conseguir personas que quisieran dar su testimonio, porque si siguen en Venezuela tenían mucho miedo en volver. Ya nos ha pasado que personas que han dado testimonios aquí en la OEA, cuando han vuelto los han perseguido y se han tenido que ir del país. Adicionalmente, si están afuera, algunos todavía tienen familiares. Y como estamos viviendo el peor periodo de persecución de la historia de Venezuela, donde realmente lo que existe es un terrorismo de Estado, también el panel decidió no exponer en esta oportunidad a las víctimas y esperar más bien más adelante buscar un momento o conseguir víctimas que realmente no tengan, que no puedan ser perseguidas por la dictadura ni a ellos ni a sus familiares. Y esta oportunidad eso fue imposible. Entonces, esto ya explica todo lo que queríamos explicar con el reporte. Porque es la primera vez desde que comenzó esta investigación, desde el 2017, que no podemos traer víctimas para que den sus testimonios aquí en la Organización de Estados Americanos. Sí, por eso me llamó la atención, Rodrigo, y por eso quería justo comenzar por allí, sí. Porque el año pasado les acompañé igual en la OEA, en la presentación del informe, y escuchamos, si no recuerdo mal, el testimonio de 4 o 5 víctimas que además nos conmovieron a todos los que estaban presentes en la sala. Fue muy duro escuchar de viva voz y en presencia el testimonio de las víctimas. Yo recuerdo que decía que una cosa era entrevistarlos, como lo hacemos en el programa, y otra estar allí simplemente de testigos y oírlo. Y eso que pasó hoy radiografía perfectamente lo que se vive en Venezuela. No, ciertamente. Esto refleja realmente el recrudecimiento de la situación venezolana, donde ni siquiera los organismos internacionales pueden ofrecer protección a las víctimas para que vengan a dar su testimonio, que además es un testimonio que se hace frente a las cámaras de la Organización de Estados Americanos, que queda registrado en la Organización de Estados Americanos para que sea analizado por la Derechos Humanos, por el panel de expertos, y se envía a instancias internacionales. Así que tuvimos que hacerlo esta vez con los testimonios que obtuvimos directamente en las entrevistas de las víctimas y que los plasmamos en las páginas de este informe, pero ciertamente a todos nos dolió mucho darnos cuenta que en esta oportunidad no íbamos a poder traer a ninguna víctima aquí a la Organización de Estados Americanos a que contara, contara su tragedia, porque aunque es un proceso de revictimización, porque cada vez que una persona que sufre de tortura
o sufrió una violación grave de derechos humanos y la debe contar, hay un proceso donde la persona lo vuelve a vivir. Y por eso es que todas han llorado cada vez que han hablado aquí en la Organización de Estados Americanos, pero luego ellas se sienten finalmente escuchadas. Finalmente sienten que tienen un espacio solemne donde además están presentes los países de la región para poder contar eso que vivieron, ese sufrimiento que vivieron y que pudieron sobrevivir, si lograron sobrevivir, o aquellos que perdieron algún familiar, por lo menos contarle al mundo lo que ha sido su dolor y su luto por perder a un miembro de su familia en manos de la dictadura. Rodrigo, a ratos, y fue un tema sobre el que se habló, igual hoy en la presentación de este informe, esa frustración que a ratos se puede sentir porque la justicia internacional, uno piensa que no actúa con la celeridad que uno quisiera. Pero tanto el secretario como algunos miembros del panel recalcaron la importancia de informes como estos, que son precisamente previos a las decisiones que puede tomar la justicia internacional, porque son precisamente informes de este tipo los que documentan casos sobre los que cabalga la justicia internacional que todos queremos. Sí, Dani, esto es una radiografía de lo que está pasando en Venezuela. Si no se hace esta radiografía, si no se documenta esta verdad, nunca va a haber justicia para ninguna de las víctimas. O sea, esto es un trabajo que es vital para la reconstrucción de Venezuela, para la reconstrucción del tejido social. Si no hay un proceso de documentación y luego de reparación y de justicia de cada una de esas víctimas venezolanas, nosotros jamás vamos a poder recuperar a Venezuela. La recuperación de Venezuela no pasa nada más por la salida de la dictadura y la libertad de Venezuela, sino también por garantizar un proceso de justicia para que se pueda sanar esa herida tan profunda hasta el nivel que se pueda, y esto se puede hacer a través de la justicia. Y por eso uno escucha cada vez que entrevista a muchas de las víctimas diciendo que lo único que piden es justicia, porque de esa manera, si perdieron algún familiar, ellos sienten que esa es la manera de honrar a ese familiar que ya no está, que esa es la mejor manera de llenar ese vacío. Y aquellos que fueron torturados, para ellos es muy importante que haya un proceso de justicia para que más, no solo por ellos, porque ya ellos vivieron esa tortura, sino para que no vuelva a ocurrir a otras personas que tengan que vivir por el mismo sufrimiento que ellos vivieron. ¿Qué papel ha jugado Luis Almagro, digamos, en todo esto, en este trabajo que se ha realizado, en la recopilación de testimonios, en la documentación de cada una de estas historias? Y lo pregunto porque estamos prácticamente a horas, ¿no?, de que el secretario general que hemos conocido hasta ahora se retire de la Organización de Estados Americanos. Sí, Dani, esa es una pregunta muy importante porque Almagro fue la primera voz importante de la comunidad internacional que habló sobre lo que ocurría en Venezuela. Y no solo eso, sino que creó un mecanismo innovador de crear un panel de expertos independientes para que investigase los crímenes de lesa humanidad que estaban cometiendo en Venezuela. Recordemos que esto es en el año 2017. Luego de los eventos del 2014, luego de los eventos del 2017, ya habían bases razonables para pensar que había una política de Estado para exterminar a la oposición. Y es por eso que abre este mecanismo en la OEA, a pesar de que la OEA no es una entidad dedicada a investigar crímenes de lesa humanidad, lo decide hacer, ya que la Corte Penal Internacional no estaba diciendo nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco está investigando bajo esa categoría, pero eso era lo que estaba pasando en Venezuela. Y esto fue no solo pionero y convirtió a Almagro y a la OEA en la primera institución a investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que a los 6 meses se abrió la investigación, el examen preliminar en la Corte Penal Internacional. Por primera vez se habló en la Corte y se abrió un examen preliminar. Luego en la misión de determinación de hechos también comenzó a documentar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así que esto generó un efecto dominó. Y esto comenzó hacer que a nivel internacional ya no se tratara de Maduro y de Diosdado Cabello nada más como líderes políticos, porque no lo son, sino también como criminales. Y se cambió la categorización de una categoría política, que incluso la dictadura sigue siendo una característica política, a una jurídica, y ser tratados como lo que son también, como unos criminales, y en este caso porque han cometido los actos más atroces en contra de los venezolanos, que se conocen como son los crímenes de lesa humanidad. Así que nosotros, los venezolanos, vamos a estar infinitamente siempre agradecidos con el secretario general Luis Almagro por abrirle los ojos al mundo
sobre lo que realmente pasaba en Venezuela. Él decía hoy, y quiero recordarlo porque, bueno, lo oí con mucho interés, decía el secretario Almagro, a veces se nos olvida el tiempo. A veces se nos olvida que cuando yo llegué aquí, hace años atrás, en Venezuela se relacionaban o había países que se relacionaban con Venezuela como si nada ocurriera. Y nos dimos a la tarea de mostrarle al mundo exactamente qué hay en Venezuela, que no es más que una dictadura deslegitimada con un dictadorzuelo a la cabeza. Esa frase no la voy a olvidar. Y como tú señalas, luego vino una cascada, un efecto dominó de organismos e instituciones que comenzaron a hacer investigación y seguimiento a lo que ocurre en Venezuela. ¿Crees que hay la conciencia? Y lo pregunto porque seríamos muy mezquinos de no ser así, y me refiero a los venezolanos en particular. ¿Crees que hay la conciencia exacta, Rodrigo, del papel que ha jugado el secretario Almagro en esta lucha de los venezolanos por reconquistar su libertad y su democracia? No, lo dudo porque primero que un gran porcentaje de los venezolanos están envueltos en nuestra propia tragedia, en nuestros propios problemas, en nuestra propia crisis existencial, los que están en Venezuela buscando cómo sobrevivir, los que estamos en el exterior también buscando cómo sobrevivir. Y eso hace que no podamos ver todavía con la distancia suficiente el valor que ha tenido el secretario de alzar la voz por Venezuela, sostener no solo este panel de expertos, sino sostener la lucha por la libertad en Venezuela, por los derechos humanos en Venezuela, donde se jugó en numerosas ocasiones su puesto en la OEA, donde incluso cortó relaciones con su jefe político, que fue en su momento Pepe Mujica, y todo esto lo hizo por Venezuela y por los venezolanos, como si fuese una segunda patria para él. Y nosotros los que creemos en la justicia y que nos ha costado tanto conseguir apoyo internacional, yo les puedo confesar que fue un antes y un después la llegada del secretario. A partir de la llegada del secretario y cuando la OEA comenzó a hacer ese tambor, ese eco sobre las injusticias en Venezuela, cómo nos empezaron a abrir las puertas en Europa, cómo nos empezaron a abrir las puertas en América Latina, cómo comenzamos a ser recibidos en América Latina por presidente y por otras instancias, gracias a que justamente la OEA le dio esa validación a nuestra lucha que habíamos exigido durante años, que la habíamos exigido cuando Gaviria, cuando Insulza, pero no fue hasta la llegada del secretario general que esto ocurrió. Así que yo creo que los venezolanos con el tiempo entenderemos el valor que tuvo y gran obra, porque realmente pudiésemos decir que el secretario general Luis Almagro le dedicó su secretaría a Venezuela. También lo hizo por Cuba, por Nicaragua, por Bolivia, pero el eje central, desde mi punto de vista, fue la situación venezolana. Y nosotros se lo tenemos que agradecer. Ciertamente la situación más apremiante, es la única dictadura que ha generado en el continente 8 millones, casi 9 millones ya de venezolanos viviendo en el exterior. Una emergencia humanitaria sin precedentes. O sea, ciertamente esto no fue por ninguna razón distinta a una solidaridad real con la peor causa que estaba, la más grave causa que estaba viviendo la región. Y el secretario estuvo a la altura. Y creo que además los miembros del panel de expertos también estuvieron a la altura y las víctimas también han estado a la altura, porque sin ellas no se pudiese hacer ninguna de estas denuncias, si no fuesen víctimas valientes que dieron sus testimonios para poderse llevar a estas instancias internacionales. Y lo más importante es que este legado continúa, el panel de expertos continuará investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela hasta que se emitan las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y los demás miembros del régimen venezolano y hasta que se consiga justicia para Venezuela. ¿Pierde Venezuela un aliado en Luis Almagro? La pregunta es, ¿pierde los venezolanos que luchan por el rescate de la democracia y la libertad un aliado con la llegada de Albert Randín? ¿Qué hay por delante? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros como panel de expertos tenemos la expectativa de seguir trabajando con el nuevo secretario a través de este mecanismo que ya fue creado por Luis Almagro. Debido a ser un panel independiente, eso le da mucha libertad al panel para
seguir investigando de manera independiente los crímenes cometidos en Venezuela y estamos seguros que vamos a tener una relación cordial con el nuevo secretario y esperamos que se ponga también del lado de los venezolanos, de la causa de la justicia, de las víctimas, que yo creo que es imposible negarlo a esta altura con toda la información que tenemos, con los 4 informes presentados. En este momento hay más de 985 presos políticos. Hay 9 representantes de organizaciones de derechos humanos en este momento secuestrados, como Jesús Armas, Javier Tarazona, Rocío San Miguel. Esto nunca había pasado en reportes anteriores. Y esta situación, que ya nadie la puede negar, que ya ha sido documentado por todas las instancias existentes en la tierra, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y el panel de expertos sobre esta materia, nadie lo puede negar y es importante que el nuevo secretario siga apoyando estas investigaciones porque el único objetivo acá es conseguir justicia para las personas que han sufrido los actos más atroces contra la humanidad. Mañana vamos a seguir con este tema. Santiago Cantón va a acompañarnos mañana, que es miembro de este panel, igual, sobre todo de cara a los movimientos que se vienen presentando en la Corte Penal Internacional, cómo afecta esto el caso de Venezuela y qué podemos esperar allí. Rodrigo, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por el trabajo de coordinar. Una última pregunta. Estos informes, a quien quiera consultarlos, quien quiera verlos en detalle, quien quiera ir más allá, ¿dónde están? Bueno, van a salir, los pueden conseguir en la página web de la OEA, en la cuenta oficial de Twitter del secretario general Luis Almagro, en la cuenta oficial de Santiago Cantón, presidente del panel, y también evidentemente en las cuentas de Un Mundo Sin Mordaza. Ahí podrán conseguir toda la información y si ustedes conocen personas que quieran seguir dando sus testimonios de que hayan vivido tortura, persecución política o hayan perdido un familiar en manos de la protesta, por favor, contáctenos porque nosotros vamos a seguir llevando su voz y su testimonio a todas las instancias internacionales. Gracias, Rodrigo, como siempre. Gracias a ti, Dani.